Presidente Lenín Moreno pide a la CONAIE no mentir y cumplir con su palabra de paz. Además, señaló que no habrá un nuevo decreto sobre la focalización de subsidios de combustibles mientras no terminen los diálogos. CONAIE entregó al gobierno la propuesta de un nuevo modelo económico y social para el país. Señalan que no aceptarán un decreto parecido al 883. En la Asamblea arrancó el primer debate de la Ley de Crecimiento Económico. Legisladores, socialcristianos y correístas piden el archivo de la norma. Ejecutivo entregó a la Asamblea la proforma presupuestaria para el 2020. En lo internacional, congresistas de Estados Unidos aprueban el inicio del juicio político contra el presidente Donald Trump. Además, protestas por resultados electorales en Bolivia cobran la vida de 2 personas. Jueves 31 de octubre del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. El gobierno nacional decidió no emitir un nuevo decreto mientras el diálogo no haya concluido. Así lo aseguró el presidente Lenín Moreno al tiempo de informar que se está analizando mecanismos para focalizar el subsidio. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y el Frente Unitario de Trabajadores FUD fueron los únicos ausentes en la mesa de diálogo, de donde se presumía saldría una nueva decisión gubernamental sobre las medidas económicas. Nosotros no vamos a emitir ningún decreto mientras el diálogo no haya concluido. El presidente Lenín Moreno, haciendo alusión a lo acordado en primera instancia con la CONAIE, ratificó que el sistema de subsidio focalizado para los combustibles será una realidad. De no desfavorecer a los que menos tienen, los más desfavorecidos, los más ladeados, los grupos más vulnerables de la patria, bajo ninguna circunstancia, por una parte, pero tampoco favorecer a quienes se benefician con ese subsidio, inclusive hasta para abaratar sus costos para poder fabricar, para poder elaborar esas sustancias estupefacientes. A la convocatoria del régimen acudieron transportistas, cámaras de la producción, indígenas, artesanos, servidores públicos y prefectos, entre otros. El jefe de Estado lamentó la ausencia de la CONAIE, a pesar que en la derogatoria del decreto 883 se acordó crear uno nuevo. He visto un video del estimado compañero indígena Leonidas Issa, en el cual manifiesta que no. En primer lugar, que no acudirán al diálogo. En segundo lugar, que están preparando ellos, a escondidas, un nuevo modelo de proyecto nacional. Cuando lo que siempre nos han pedido es que todo lo hagamos de manera abierta. Así es que, por favor, les rogamos cumplir con su palabra, acudir inmediatamente al diálogo. Hacía 18 días que quedó sin efecto el decreto 883. Los primeros acuerdos empiezan a tomar forma. En el caso de la gasolina hay temas como el transporte comunitario, el transporte rural, en el caso del diésel que tienen que ver con el transporte público. Han ratificado su compromiso a abrir las puertas para dialogar con todos los representantes del transporte público y comercial. Hoy el presidente decidió no emitir un decreto hasta continuar los diálogos y que este nuevo decreto sea participativo con la venia de todos los sectores sociales. Que una vez concluido el diálogo se construya un decreto que vaya a favorecer a los más pobres de este país. Con esto el supuesto fantasma de un paquetazo se disipa, informó Héctor Romero. Bajar el IVA al 10%, revisión de los contratos con las telefónicas, así como incrementar al 4% el impuesto a la renta de los 270 grupos económicos más fuertes del país, es parte de las propuestas que presentó el Parlamento Popular al gobierno. Así respondieron los indígenas y el FUT por su no asistencia a la reunión con el presidente Moreno a la que fueron invitados la mañana de este jueves. Yo creo que ahí debe haber la voluntad política del presidente, o sea, no se cambie la mesa de diálogo llevando al Palacio, debe haber un punto neutro. Porque sabiendo que ahora teníamos esta reunión, se nos convoca y no comedidamente, por teléfono, hey, ¿quieren que vengan a la reunión?
Así no se trata. Las reuniones tienen que ser por escrito. Pues tal como estaba previsto, el Parlamento Popular de los Pueblos, integrados por al menos 182 grupos sociales, entregaron a la Organización de Naciones Unidas y Conferencia Episcopal Ecuatoriana las propuestas del nuevo modelo económico que se prevé se ha entregado al presidente Moreno para su análisis. Y fueron claros en los pedidos. No vamos a aceptar ningún otro decreto parecido al decreto 883. Se ha mencionado muchas cosas que ya el decreto se le hizo anoche, no habrá decreto hasta que tengamos consensos mínimos y esa es la voluntad del presidente. Las propuestas giran en torno a las políticas fiscales, crediticias y sectoriales, así como de los ingresos del Estado. En el documento se establecen bajar el IVA al 10%, control militar exhaustivo al contrabando de combustibles, revisión a los contratos con las telefónicas, incrementar al 4% el impuesto a la renta de los 270 grupos económicos más fuertes del país, así como imponer un impuesto al 1% de los activos de esos mismos grupos. Además, proponen otro impuesto del 5% al patrimonio de los grupos económicos fuertes, así como transformar el impuesto a la salida de divisas en un encaje a los depósitos en el exterior en una tasa del 10%. Y creemos que haciendo este ajuste se podría recaudar en más de 500 millones de dólares. El documento, que fue procesado unilateralmente y que fue entregado por Blanca Chancoso, dirigente indígena, fue recibido por José Augusto Briones, secretario de la Presidencia, y los representantes de la ONU y Conferencia Episcopal, reunión que finalizó a la espera del análisis de dichas propuestas, informó Marilyn Jaramillo. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, entregó a la Asamblea la proforma presupuestaria para el 2020. Para contarnos más detalles, vamos a hacer contacto con nuestra compañera Marilyn Jaramillo, quien se encuentra en la plataforma financiera. Adelante, Marilyn, te escuchamos. Buenas noches. ¿Qué tal, María Fernanda? Amigos televidentes, muy buenas noches. Hace pocos minutos, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, dio a conocer mayores detalles con respecto a la proforma presupuestaria para el año 2020. El ministro Martínez confirmó que dicha proforma ya fue enviada a la Asamblea Nacional y contempla un presupuesto aproximado por 31.000 millones de dólares. Escuchemos lo que dijo el ministro de la cartera de Finanzas. La proforma total está en el orden de 31.469 millones sin la cuenta de derivados, sin la CFDD. Pero lo importante, más allá del monto, insisto, es la estructura del presupuesto, una estructura donde se empieza a notar claramente ya la reducción de la masa salarial de bienes y servicios, es decir, los procesos de optimización van a dar resultado para el próximo año. Eso nos permite liberar recursos para ampliar el plan anual de inversiones, para tener más inversión y, por otro lado, también para garantizar que podamos incrementar el piso de protección social. Hemos incorporado también para el presupuesto del próximo año un objetivo relacionado con el Acuerdo Nacional por la optimización de los subsidios y por la focalización de los subsidios, que son algo más de 600 millones de dólares, dado que esos ingresos contabilizan IVA también, estamos hablando de cerca de 700 millones de dólares. En el caso del déficit, tenemos un déficit total de menos 3.384 millones de dólares, estamos hablando del 3,1% del PIB. El crecimiento del PIB para el próximo año se estima en 0,6%, es un crecimiento bajo. Partimos también de un precio del barril de 51,30 dólares, una inflación de 1,2%. Como les decía, el déficit global está en 3.384 millones de dólares, pero alcanzamos ya un resultado primario positivo en el orden de los 6 millones de dólares, lo cual es beneficioso para el país. El ministro de Finanzas confirmó que habrá una reducción de al menos 400 millones de dólares en torno a la masa salarial para el próximo año. También se dio a conocer que se destinarán aproximadamente 2.500 millones de dólares para Fuerzas Armadas y Policía. Esto es lo que nosotros les podemos informar desde el norte de la ciudad capital. María Fernanda, continúas con más información desde estudios. Buenas noches. Gracias, Marilyn, por traernos esa información importante desde la plataforma económica. Y ahora les contamos que en medio de criterios divididos de los legisladores arrancó el primer debate de la Ley de Crecimiento Económico. Los socialcristianos y correístas piden el archivo de la norma, mientras que Alianza Oficialista respalda el proyecto enviado por el Ejecutivo.
Sin perder tiempo y sin acuerdos, empezó el primer debate de la Ley de Crecimiento Económico, en la que no faltaron los encuentros y tensiones entre legisladores. El primer cruce fue entre César Ron con el presidente Litardo, luego de que este no diera paso a la moción propuesta por el asambleísta social cristiano de votar el informe de minoría de la Ley de Crecimiento Económico realizado por asambleístas de su bancada. Si hay informe para discutir, si hay informe para que esta asamblea pueda hacer un debate legislativo como corresponde. No podemos poner en juego el futuro del país solo por cálculos políticos. Qué vergüenza lo que se ha vivido aquí en la Asamblea Nacional el día de hoy. Al final, la moción se votó, pero no pasó, así como tampoco la iniciativa de archivar el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. La propuesta nació en el correísmo. Este proyecto de ley es inconstitucional. No existe legalidad alguna en tratar de presentar una moción de archivo en el primer debate. El debate, que se anticipa extenso, será retomado luego del feriado. No hay nada claro aún de a dónde se encamina esta ley, con la que el Estado pretende recaudar $731 millones en 2020, por lo que sus detractores la califican de impuestaria. Pero para ciertos emprendedores y pequeños empresarios que fueron recibidos en Comisión General, tiene aspectos positivos que ampliarían sus márgenes de competitividad. Nosotros vamos a tener una baja en el impuesto a consumos especiales, en el ICE. Podría traducirse eventualmente en una reducción de precios. Nosotros, por ejemplo, ahorita estamos desarrollando prótesis auditivas para personas con microtia. La calidad va a tender a subir y vamos a reducir los costos de producción. Aún hay mucho que decir sobre esta ley de crecimiento económico, y eso se hará en el debate que apenas empezó y continuará el próximo 5 de noviembre, informó Carolina Basante. El próximo 6 de noviembre culmina el plazo para que el Consejo de la Judicatura analice los recursos presentados a la evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. De ahí deberá emitir un informe definitivo. Desde el 30 de octubre empezó a decorrer el plazo de 5 días laborables para que el Consejo de la Judicatura se pronuncie sobre las 25 reconsideraciones, 22 pedidos de información y 2 alcances a la reconsideración presentadas por los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia que fueron evaluados. Gustavo Medina integró la veeduría ciudadana que vigiló el desarrollo del proceso. Solamente ese pronunciamiento será el definitivo, de suerte que los resultados hasta este momento resultan ser provisionales en espera del pronunciamiento definitivo. Hasta el momento son 7 jueces y 5 conjueces los que lograron superar la evaluación. El resto, a la espera del pronunciamiento final de la Judicatura, para posiblemente tomar otro camino. Eventualmente podrían haber impugnaciones de carácter contencioso administrativo que tienen un trámite en el debido proceso, y solamente cuando eso culmine, a mi juicio, podrían recurrir en uso de sus derechos a instancias internacionales. Víctor Granda tuvo la responsabilidad de ser parte del Comité Técnico de Apoyo a la Evaluación. Él prefiere ver a futuro. Y por lo tanto proceder a llenar de inmediato las vacantes para que el servicio de justicia no se interrumpa, y también a organizar el nuevo proceso de selección de los jueces y conjueces definitivos. Granda cree que esto podría tomar por lo menos un año. La Corte no puede ser materia de reparto político de los grupos que están en el poder o en la oposición, o aquellos que ya pretenden manejar todas las cosas sin todavía haber sido electos, ni tampoco puede ser resultado de un concurso arreglado, amañado, como ocurrió durante la época del Correato. Sin duda, todos pendientes al 7 de noviembre, cuando se podría hacer público el informe definitivo, informó Héctor Romero. Los principales retos y avances en las Américas en materia de seguridad fueron analizados en la 7ª reunión de ministros. Entre las propuestas que dejó el encuentro estaría la creación de políticas de Estado que permitan la coordinación de acciones regionales para enfrentar la delincuencia organizada. La 7ª reunión de ministros de Seguridad Pública de las Américas, MISPA, que convocó a líderes de las Américas en la capital de los ecuatorianos para debatir sobre la seguridad pública regional y afianzar los lazos de cooperación en materia de combate al crimen organizado, finalizó este jueves 31 de octubre. Concluimos esta reunión de ministros en materia de seguridad pública con el proceso MISPA
claramente fortalecido y renovado. Con posterioridad, el informe definitivo será distribuido y será presentado ante la Comisión de Seguridad Hemisférica. El encuentro tuvo por objeto promover el diálogo e intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de seguridad pública, afianzando así los lazos entre los países para el bien común de las naciones del área. Las reuniones del MISPA giraron en torno a 5 pilares, entre ellos la gestión de la seguridad pública, la prevención de la delincuencia, violencia e inseguridad y la gestión policial. Este es un plan único en el mundo que esperamos contribuya a reducir de manera sostenible los homicidios intencionales en los países de nuestra región. Para el año que viene, El Salvador será la sede del MISPA 8. Celebramos la elección de la República Dominicana como nuevo presidente del grupo. Celebramos también que el Ecuador haya sido elegido para asumir la presidencia del grupo técnico subsidiario sobre gestión de la policía. Informó Patricia Aldaz. Una banda que presuntamente se dedicaba al tráfico de personas y al lavado de activos fue detenida en Brasil. Según el ministro de Seguridad de esa nación, dicha organización tendría nexos delictivos en el Ecuador. Esta información fue corroborada por la ministra de Gobierno María Paula Romo en el marco de la firma de un convenio interinstitucional entre las autoridades de Brasil y el Ecuador. El acuerdo interinstitucional entre la Policía de Ecuador y la de Brasil fue suscrito por la ministra de Gobierno María Paula Romo y el ministro de Seguridad brasileño Sergio Moro. De lo que se ha discutido en estos días es que las policías del mundo, no solamente de las Américas, pero las policías del mundo están más conectadas, que podamos intercambiar información en tiempo real, que podamos conocer lo que sucede en un país, no solamente respecto de las personas, de los bienes. La finalidad sería que mediante el contacto e intercambio de información se permita judicializar delitos a pesar de encontrarse cometidos en otra nación. La ruta del dinero, que los bienes de la corrupción, que los bienes de lavado de activos y de otros ilícitos también se puedan perseguir en diferentes países. Incluso dijo, delitos que no son muy comunes como el de trata de personas serían atacados con el intercambio de información y experiencias. Hoy mismo en el Brasil se ha atrapado un grupo de personas que hacía tráfico de personas, aparentemente también lavado de activos, y que uno de los países con los que tenía conexión era con el Ecuador. Este es el escenario de la seguridad el día de hoy, supera las fronteras. En otro tema, la ministra se refirió a los organismos internacionales y de derechos humanos que analizan en el país la situación de violencia ocurrida durante el paro nacional. Por eso es muy importante que vengan ojos externos y que también podamos y ellos puedan decir esto pasó, esto no pasó. Aquí había información falsa, esta es la información real. Hay diferentes instituciones, contrastemos la información que tienen diferentes instituciones, lo ratifico, la nuestra es una política de total transparencia. Añadió que lo sucedido durante las protestas tienen muchas aristas que deberán investigarse, pues según dijo, no solo existió un fenómeno político o social. Había una participación política, había una disputa geopolítica, o la hay todavía. Había también ciudadanos descontentos con una medida económica, también lo había. Había también una serie de grupos que aprovecharon un momento de caos para salir a saquear. A pesar de ello, finalizó que el Ecuador ha realizado una apuesta clara por la paz y la democracia, informó Javier Rosero. Atención, la exalcaldesa de Durán salió de prisión luego que la jueza encargada de este caso le concedió medidas sustitutivas. La exfuncionaria deberá presentarse ante las autoridades de justicia periódicamente. Durante horas de la noche y previo al feriado, la exalcaldesa del Cantón Durán, Alexandra Arce, salía en libertad, custodiada por familiares. No dio entrevistas ante las cámaras. La orden por parte de la jueza que se encargaba del caso emitió la boleta de excarcelación de la exfuncionaria. Autoridades encargadas daban los detalles de las nuevas medidas que ahora pesan sobre Arce. Se desarrolló la audiencia en tal término. Presentaron documentación que ellos indicaron no habían presentado anteriormente. Esto es una historia clínica en relación a la señora Arce, en donde indicaba un problema de salud. Además presentaron documentación relativa a certificados de honorabilidad. El 13 de octubre de este año fue detenida la exalcaldesa.
la cual estaba acusada de asociación ilícita. La defensa daba detalles de lo que ha sido el proceso. Solicitamos una audiencia de revisión de medidas para sustitución de la medida de prisión preventiva. Nosotros solicitamos, debido al principio de concentración, que sea una sustitución, debido a que cambiaron las circunstancias, variaron las circunstancias de la investigación, para solicitar la sustitución. Y que la exfuncionaria todavía se tendría que presentar periódicamente ante las autoridades. Se le sustituyó la prisión preventiva, que está contemplada en el numeral 6 del 522, por los del numeral 1 y 2, que se le restrinja la salida del país, que se le prohíba salir del país y que comparezca de manera periódica ante la autoridad que la jueza determinó. En este caso es en mi despacho todos los días lunes. Informó Julio César Saona. El gobierno de la República Popular China donó 5 lanchas guardacostas al Estado ecuatoriano con el fin de reforzar los controles de actividades ilícitas. Según el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, se busca también reducir el índice de pesca ilegal no declarada tras la advertencia de la Unión Europea. En nombre del Padre. La bendición de las lanchas guardacostas oficializó la donación de 5 naves que hiciera el gobierno chino a Ecuador, en el marco de una cooperación en materia de defensa, que no tiene poco tiempo, a juzgar del embajador Shen Guozhou. Desde 2000, China ha brindado donaciones militares a Ecuador por unos 198 millones de yuanes renminbi. Esto refleja plenamente la suma importancia y la sincera amistad. Hasta el Coguar llegaron también el ministro de Defensa y los comandantes del Ejército y la Armada Nacional. Están equipadas con sensores para tareas de comunicación, abordaje. Y para tener un mar seguro hay que planificar y tener la anticipación, la previsión y la respuesta adecuada a las diferentes circunstancias que se presentan como amenazas. Contribuirán a salvaguardar la vida en alta mar, al control de la contaminación y actividades ilícitas. El secretario de Defensa destacó además que tendrán incidencia en una urgente acción. Porque 1.400 millones que representan la pesca que va hacia la Unión Europea está siendo cuestionada. Uno de los principales ingresos, sobre el 45% de las exportaciones. Aquí también se firmó un contrato para la construcción de un buque multipropósito entre la Armada y Astinave, a un costo de $40 millones y un tiempo de ejecución de 2 años, informó Jorge Escobar. Este 31 de octubre se celebra el Día del Escudo, uno de los símbolos patrios del Ecuador que fue adoptado oficialmente por el Congreso el 31 de octubre de 1900, logrando su implementación en la presidencia del general Eloy Alfaro Delgado. A lo largo de la historia del país, este símbolo patrio ha experimentado 6 variaciones hasta llegar a su versión actual. Son 119 años que esta insignia nos identifica como ecuatorianos, mostrando la diversidad de tradiciones, historia y riqueza de nuestro país. Con esto nos vamos a nuestra primera pausa en la emisión estelar del Comercio TV. Más adelante, atención porque 3 personas fueron detenidas con más de 3 toneladas de sustancias químicas en Santo Domingo de los Áchilas. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es del Comercio TV. Más de 3 toneladas de sustancias químicas fueron decomisadas por agentes de la Dirección Nacional Antinarcóticos. El operativo realizado en Santo Domingo de los Áchilas dejó 3 personas detenidas. Que inteligencia de la unidad de químicos trabaja para cerrar los pasos por donde redes dedicadas al abastecimiento de cloruro de calcio, sustancia utilizada para secar y purificar la pasta de cocaína, buscan transitar con grandes cantidades del químico. De este mismo producto se puede sustraer el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico ya es un precursor químico indispensable para el procesamiento del clorhidrato de cocaína. En esta ocasión pararon la marcha de un camión a la altura de uno de los ingresos a la ciudad de Santo Domingo. El vehículo transportaba 3 toneladas, 700 kilos de cloruro de calcio. Una sustancia cuya venta es regulada en Ecuador, pero muy buscada por los laboratorios de droga en el vecino país de Colombia. Se logró la detención también de 3 ciudadanos que estaban
dedicados al transporte. El químico es importado desde China, Alemania y Bélgica. De acuerdo a los decomisos realizados, la ruta que sigue vía terrestre es la siguiente. Sale de Perú, pasa a Ecuador por Huaquilla, llega a Guayaquil, sigue hasta Santo Domingo de los Áchilas en busca de alcanzar la frontera norte, sea Tulcán o Sucumbíos. Gracias a las buenas coordinaciones con nuestro vecino país del Perú, este producto hace 3 meses aproximadamente ya entró al registro de los productos controlados en Perú, cosa que no era. Mientras en el sector de Calderón, agentes antinarcóticos decomisaron 20 kilos de marihuana tipo creepy. Aparentemente la droga estaba destinada para el microtráfico. 2 personas fueron detenidas. De acuerdo a las investigaciones y versiones de ese momento, estaban dirigiéndose a dejar esta sustancia en un centro de acopio del cual iban a partir para la distribución de esta sustancia en diferentes sectores de la ciudad capital. A 2 meses de cerrar el 2019, la policía ha logrado el decomiso de 62 toneladas de droga y más de 100 toneladas de sustancias químicas utilizadas para el procesamiento y purificación de la hoja de coca. En Quito informó Iván Casamen. En el sur de Quito fueron detenidas 4 personas aparentemente dedicadas al presunto delito de estafa. Los perjudicados serían ciudadanos extranjeros que buscaban obtener un documento de identificación. Los seguimientos revelaron que les enganchaban en los exteriores de la plataforma gubernamental del sur. Ahí, con el pretexto de entregar información, les ofrecían uno de los documentos fundamentales que necesitaban para solicitar la cédula de identidad. El seguro médico que ofrecían costaba entre $45 y $50, pero la estafa se configuraba cuando el formulario que entregaban era falso. Hay muchas personas que han sido estafadas. Nos llamó la atención en todo caso que existan personas posiblemente extranjeras involucradas en esta organización delictiva. La colaboración de uno de los afectados fue clave. El extranjero se vio en la obligación de buscar un seguro. 2 personas le ofrecieron el documento en cuestión de minutos, pagó y siguió con el trámite, pero la sorpresa cuando le indicaron que el formulario no tenía validez alguno. Que era una empresa ilícita, que el documento que yo introduje en el Ministerio de Movilidad Humana era falso. Agentes de la Judicial del Distrito Metropolitano de Quito investigaban a varios sospechosos quienes, utilizando formularios de una empresa legalmente establecida, supuestamente engañaban a los extranjeros que buscaban legalizar su estadía en el país. Las investigaciones necesarias que vamos a continuar determinarán cómo fue que ellos obtuvieron este tipo de información y todos los documentos de la empresa. El operativo dejó 4 personas detenidas, 2 hombres y 2 mujeres, quienes supuestamente eran parte de una red de estafadores que, utilizando documentos que no les pertenecían, buscaban ganar dinero rápido. Estos son víctimas de estafa, obviamente, porque le ofrecen un servicio que no le van a cumplir. Y obviamente la adulteración de documentos públicos es un delito grave. En otro caso fueron detenidos 2 venezolanos que, utilizando tarjetas de crédito, cédulas y pasaportes de terceras personas, a quienes les robaron sus carteras o billeteras, realizaban compras vía internet. Los gastos iban de $250 hasta 700. En delito flagrante en el momento que ellas estaban, ya realizaron esta compra, pero en este momento estaban ya por recibir. Supuestamente inteligencia y creatividad utilizadas para vivir del esfuerzo ajeno. En Quito informó Iván Casamen. Videos de seguridad de una unidad educativa grabaron el accionar de sujetos que se movilizaban en una motocicleta. El asalto ocurrió en la vía a San Borondón. El hecho se suscitó y quedó registrado en los exteriores de una entidad educativa en la vía San Borondón, provincia del Guayas. Vemos como un sujeto en motocicleta detiene la marcha de su vehículo y literalmente sorprende a la conductora de un automotor que se encontraba estacionado. En cuestión de segundos se sustrae uno de los objetos de valor de propiedad de la afectada. Inmediatamente se va del sitio, dejando sin capacidad de respuesta a la perjudicada. Este metraje ya está en manos de las autoridades. De ahí determinarán con exactitud quién sería el autor de este hecho, además de darle seguimiento a la investigación. Se espera que en las próximas horas haya resultados de este hecho que sorprendió a muchos, dejó atónitos a otros, informó Julio César Saona.
En la provincia de Los Ríos, 45 personas fueron detenidas en el operativo Rayo 4 Fluminense por los presuntos delitos de robo, venta de sustancias estupefacientes, entre otras. Rayo 4 Fluminense logró la desarticulación de 2 bandas delictivas en Quevedo y Babahoyo. Se desarrolló durante 72 horas, dejando como resultado 45 detenidos por varios delitos. Fueron detenidos por extorsión, por tenencia de armas de fuego. Esas armas de fuego ya han sido puestas a orden de la autoridad competente. Se ha canalizado en vista de que esas armas muy posiblemente pueden estar vinculadas con algún otro tipo de delito. Han sido detenidos por tenencia y porte de sustancias sujetas a fiscalización. En Babahoyo se desarticuló una banda que, según las autoridades, operaba en familia para el robo y la venta de sustancias ilícitas. En este caso, varios menores fueron retenidos. Y que serán judicializados las veces que sean necesarias para sacarlos de la ilegalidad. En los centros de rehabilitación social de Quevedo y Babahoyo aún siguen encontrando objetos prohibidos, como celulares y armas blancas. Y otros objetos que posiblemente pudieron haber sido utilizados para el cometimiento de algún tipo de alteración del orden público. El fiscal provincial indicó que están trabajando de cerca con la policía para lograr la judicialización de los procesados. Haremos un control jurídico para llegar al término, que es conseguir una pena para todos estos señores que viven contrarios a la ley. Más de 1000 policías y al menos una docena de fiscales participaron en la ejecución de Rayo 4 Fluminense. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. En este feriado, Manabí cuenta con más de 30 actividades, entre presentaciones gratuitas de artistas nacionales e internacionales, eventos deportivos y gastronómicos. Se espera que más de 100.000 personas visiten los balnearios durante los 4 días de asueto. Más de 100.000 turistas se proyecta visitarán Manabí durante el feriado. Unas 30 actividades se realizarán simultáneamente durante los 4 días de asueto en 17 cantones manavitas. El tema de turismo en sol y playa es uno de los principales productos. Van a haber activaciones en las diferentes playas, la gastronomía, observación de ballenas en la isla de La Plata, excursiones a los bosques. Además de los 12 festivales gastronómicos programados en cantones como Santana, El Carmen, Pedernales, Puerto Viejo, Puerto López y Manta, la oferta culinaria se diversifica a lo largo de toda la provincia. Tenemos camotillo, tenemos lo que es la cazuela de marisco, tengo lo que son los ceviches de concha, al momento lo preparamos acá. La capacidad hotelera en Manabí alcanza los 40.000 huéspedes por noche, las reservas ya están sobre un 70%. Todavía hay espacios que los hoteles tienen excelentes promociones, han habido descuentos especiales, considerando también la baja que hubo en los días anteriores. En ciudades como Manta, que coincide con los 97 años de cantonización, hay eventos gratuitos de talla internacional que inician este 1 de noviembre. El Reinado de Manta, una fiesta de gala en la ciudad con la presentación también y animación de Maribel Guardia. Pasado mañana nos vamos a divertir y a mover todo el Ecuador con la presentación de Juanes, un artista internacional. El domingo vamos a recordar los mejores años con Vilma Palma Vampiros. En los balnearios del puerto Manavita, la seguridad que está distribuida entre bomberos, rescatistas, personal de la Armada y Policía Nacional. Es en las playas, centros comerciales, terminal terrestre, las vías de ingreso, tanto de salida e ingreso. Habrá un oleaje moderado, por lo que se piden tomar las debidas precauciones. Observar siempre la bandera que se encuentra en la torre de salvavidas. Como es un feriado también de demasiados turistas, siempre el cuidado de los niños. En playas como el Murciélago podrán disfrutar de actividades deportivas y recreativas para todos los gustos y bolsillos. La banana, la bestia. También ofrecemos lo que es en el arrecife, la parte del buceo y el snorkel. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Del 1 al 3 de noviembre se desarrollará en Quito el festival Más Allá de la Vida. La propuesta busca brindar a los visitantes una experiencia cultural y gastronómica que describa parte de la cosmovisión de la ciudad. El Centro Cultural Metropolitano será el escenario del festival Más Allá de la Vida, el cual se desarrollará por primera vez en la capital. La propuesta incluirá un tour gastronómico, donde la colada morada y las guaguas de pan serán las protagonistas. Pasamos por un túnel de rosas de 3 metros de largo para conocer más sobre nuestras tradiciones, tumbas decoradas
tradiciones que vamos nosotros rescatando. No puede faltar las coladas moradas y las guaguas de pan. En el centro de todo este escenario, el árbol de la vida, con mensajes del más allá. El objetivo es reactivar la economía de la ciudad, la cual fue afectada tras las manifestaciones. Quito Turismo contabilizó que cerca de 26 millones perdió el sector turístico y hotelero. Ahora lo que necesitamos es unirnos, y esa es la reflexión luego de los días pasados. El trabajo en equipo hace la fuerza. Por lo cual existirán facilidades para el traslado de visitantes hacia el casco colonial del 1 al 3 de noviembre. Habrán 3 recorridos gratuitos. El primero saldrá desde el nuevo centro comercial ubicado en el sector de Carapungo, avanzará hacia el condado hasta la Tribuna de los Chiris y terminará en el centro histórico. El segundo saldrá desde el Colibrí hasta el Parque de Conocoto, luego el Trébol y finalmente el casco colonial. Y el último desde el sector de Quitumbe hacia el Recreo y finalmente en el casco colonial. Las 3 rutas saldrán en 2 horarios, a las 15 horas y 18 horas, y el retorno será a partir de las 20 horas con 45 minutos. Volvamos a conocer estas leyendas tradicionales. Además, todos los museos, conventos e iglesias estarán abiertos al público. Si usted desea conocer toda la oferta establecida para este feriado, puede ingresar a www.quitotravel.com o descargarse la aplicación móvil Quito es mío. Las opciones incluyen visitas a las parroquias rurales. Informó Sofía Vintimilla. Y con esto es momento de despedir, amigos televidentes, pero invitándoles mañana que tendremos nuestro informativo de manera habitual a las 22 horas y por supuesto después TVC Deportes con Andrés Benavides.